Bueno, estoy profundamente agradecido y no sé, supongo que emocionado de estar en este lugar donde la última vez que lo pisé en efecto hice una travesura por la cual he sido tachado de psicópata, lo cual me honra enormemente. Pero bueno, más allá de todo y de mi renuencia a la vida académica, sin duda este lugar es mi casa. Yo cuando vine a México hace 19 años y llegué a la UNAM, yo vengo de un país muy pequeño, realmente estamos hablando de un país chiquitito, de 3 millones de personas, la colonia Narvarte de 3 millones de personas, pero con grandes futbolistas. Y cuando llegué y vi la UNAM, ese campus, me parecía a mí, realmente somos muy provincianos los uruguayos, me parecía estar en una película de high school gringa, ¿no? Con los muchachos besándose en los pastizales, mientras otros iban con libros, era como una escena impresionante. Entonces esto para mí ha sido mi casa. Más allá de todas mis renuencias a la vida académica, yo fui muy bien recibido y de este lugar salieron estas amistades que hoy me acompañan y que es la que, aparte de Mónica, que también es una gran amistad, y mi editora. Pero digamos que yo estoy infinitamente agradecido a la UNAM por la belleza de las relaciones que tuve y por la pasión que sentí en los años de estudio, porque ahora yo no leo filosofía hace no sé cuántos años, quizá escarceos nada más, pero fue mi gran pasión durante muchos años. Yo me veía a mí mismo como un escritor con un temperamento filosófico que venía a estudiar filosofía para alimentar su literatura. Nunca me tomé muy en serio lo de ser filósofo, pero fue tan interesante para mí estudiar rigurosamente la filosofía durante varios años que diría que de alguna manera empezó a competir con el literato y quedó por un momento, nunca quedó demasiado dejado de lado, pero bueno. En ese sentido, para mí estar entre amigos que presentan este libro, amistosamente además, porque no hubo una gran solemnidad, por ahí alumnos, amistades de otros ámbitos y demás, es una belleza, no puedo aspirar a mucho más. De la novela, la verdad es que no, me parece que es interesante porque no siempre lo que uno intenta expresar en un libro es lo que más resuena en los otros. A veces sí, a veces no, pero tengo la impresión de que lo que dijeron es muy consistente con lo que efectivamente yo intenté hacer. Fue un proceso de escritura tremendamente largo, en parte porque no me siento un novelista. La otra novela es un cuento largo, es una novela de 110 páginas, 108 páginas, pero realmente tiene la estructura de un cuento. O sea, no hay un arco dramático de los personajes que se desarrolla por acumulación. Y esto es más una novela casi decimonónica, en el sentido de que es un viaje largo. Y es decimonónica porque yo amo profundamente el siglo XIX. Y en ese sentido, quizá en esta novela, entre las muchas cuestiones autobiográficas inconfesables que aparecen ahí, o muy confesables, hay dos grandes siglos, el XIX, porque es una novela escrita bajo la inspiración de la novela del siglo XIX sin serlo, particularmente de Flaubert, eso ya lo dije en la otra presentación, de esa búsqueda formal tan purista que yo he tenido siempre, y bueno, y la era axial, ¿no? el siglo V antes de Cristo. Acá está Sócrates de algún modo, están los estoicos de manera muy obvia, aparte de que el coito es frotamiento de entrañas, es secreción de moco en medio de una convulsión, que es algo que Marco Aurelio dice, quién sabe para qué, o por qué en la mitad de la campaña contra los bárbaros escribe eso. Acá hay una lectura sobre por qué Marco Aurelio podría haber dicho eso. Es una lectura muy heterodoxa, ¿no? Porque tuvo mal sexo, esa es la conclusión. Y esa es la conclusión que Marco Aurelio saca de ahí. Es humorística, pero bueno, en efecto, en esta novela es un crisol donde yo puse mucho de mí. Es un personaje solitario, yo soy un hombre muy solitario, cada vez menos creo. Y la música para mí ha sido, y esto es muy del siglo XIX, lo hablábamos con Carlos el otro día, muy de los románticos del siglo XIX, de Coleridge, incluso de los alemanes también. La música como el arte superior, como el arte total, ¿no? Muy anterior al cine, claro, pero como por muchos argumentos, incluso el oído como el sentido más agudo y más profundo.
Por ahí estaba Eduardo Menache, que se tuvo que ir, un querido amigo, y él es experto en Mesoamérica, y él decía que los códices mesoamericanos, por más que son pictóricos, se escuchan, es decir, el sentido profundo es la escucha, ¿no? Y Sabina habló un poco de la escucha. Y la verdad es que es uno de los asuntos importantes de la novela. Finalmente, hay un personaje que es un gran amigo del principal, de Popov, que se llama Tomás Tataris. Ahora voy a decir por qué los nombres. Ya lo dije en la otra presentación, pero Tataris es griego ese nombre. Que dice, en realidad hay más músicos de los que tenemos noticias, porque ser músico no implica saber tocar un instrumento o leer una partitura. Es hacer de, lo que dijo Sabina, ¿no? Del oído tu guía, es como estar auscultando el mundo. Y el kairos, la ocasión propicia, es algo que yo pensaría que se escucha, o se presiente a nivel piel, digamos, el oído y el tacto, en ese sentido que se parecen. Pero decía, fue un proceso muy largo, y la novela originalmente tenía ideas muy diferentes a las que terminó teniendo en 6 años o 7, desde la primera concepción. Lo que siempre estuvo ahí fue Jonás. Y ahí Ramón tuvo una intuición bastante certera, ahí sí no voy a eviscerarme acá en público, pero por una situación dolorosa de mi vida, a mí me parecía que yo era como un tipo que estaba destinado a algo y había deliberadamente renunciado a mi destino, ¿no? En un sentido, que tiene que ver con una situación dolorosa en el Uruguay, que por suerte ahora está muy bien, pero... Y entonces la figura de Jonás a mí siempre me interesó, porque es el profeta rebelde, el que de alguna manera rehúsa al llamado, y no es un llamado cualquiera, es el mismísimo Dios Todopoderoso el que le ordena ir a Nínive, y él rehúsa de eso, y yo me sentía siempre como con la incomodidad de sentir que estaba llamado a un cierto destino, o un cierto mandato al que había rehusado. Y después efectivamente eso se reprodujo en otros ámbitos, porque yo no voy a ser modesto, yo era tremendamente dotado para la vida académica, tremendamente dotado. O sea, yo podía escribir artículos filosóficos, me reía, era muy dotado para eso, y publiqué muy joven en España y obtuve muchos premios y todo, y deliberadamente, a eso sí fue deliberadamente, renuncié a todo eso, y tuvo un costo para mí eso. Entonces, en ese sentido sí hay una línea muy, muy autobiográfica, ¿no? De alguien que sospecha un poco de las instituciones, fundamentalmente de las instituciones. En la otra presentación yo decía un poco, Popov, este personaje es como un anarquista ilustrado, ¿no? Sospecha de cualquier institución. Él es ruso y puede estar por ahí el tema stalinista, pero no es importante realmente, ¿no? El tema, o sea, hay un tema político genuino, pero el tema político o micropolítico es la sospecha de las instituciones y la posibilidad de encontrar libertad, en efecto, en las márgenes, ¿no? En las márgenes. Entonces ese segundo violín es un poco un espejo también de Popov, porque es un tipo que él también, por falta de talento, que a Popov no le falta talento, este segundo violín eventualmente sí, encuentra que es mucho más interesante estar mirando desde atrás, porque estos desplantes que tiene el director a él le parecen humorísticos, ¿no? Por ejemplo, cuando se le inflan las venas del cuello, y dice, yo estoy a punto de morir de la carcajada, cuando todos están completamente tensos. Es decir, ese paso para atrás es una expresión muy del Zen, del budismo Zen, dar un paso atrás. Es algo que está muy presente en la novela. Y bueno, Sabinita ya spoileó un poco que el personaje en verdad era violinista antes, pero no importa, o sea, eso lo van a encontrar muy rápido en la novela. Él fue un gran violinista, era una gran promesa, era el concertino, el primer violín de la Orquesta Filarmónica de Moscú, y termina en los timbales de una orquesta menor del tercer mundo. Entonces uno pensaría, esto es una locura, este personaje es un mediocre, es un fracaso. Y un poco la reivindicación de la novela es que desde una perspectiva interna es todo lo contrario, ¿no? O sea, él encuentra ahí libertad, paz, nunca renuncia al violín, termina tocando con un violín prestado para la mujer que ama, y eso para él es suficiente, de alguna manera. La mujer es una mujer de la orquesta. Y de algún modo, digamos, eso sí siento que es muy político, efectivamente, y muy autobiográfico, en algún sentido, ¿no? La orquesta sinfónica a mí siempre me ha parecido, digamos, yo soy un músico frustrado en el sentido que no sé leer música, compré una guitarra que nunca aprendí a tocar porque me resulta terrorífico tener que repetir, soy muy malo para las repeticiones y no tiene un propósito muy elevado, o sea, puedo hacer una kata de Kung Fu porque eso tiene un propósito muy elevado, pero no puedo hacer esto 20 veces. Ahora en la pandemia compré un ukulele, dije, vamos a bajar 2 cuerdas para tarados, y tampoco pude. Es decir que
Sí, es decir que yo, digamos, como que quisiera con todo mi corazón ser músico, pero ya saber música. Y en realidad siempre mi admiración fundamental está en la figura del compositor, de todas maneras. Y siento que, bueno, que escribir literatura es un poco ser el compositor, ¿no? En ese sentido, la música para mí ha sido... Es verdad lo que dice Nietzsche, ¿no? La vida quizá no sería tolerable sin música, en algún sentido. Entonces, sí, siempre fue una gran intriga la música, porque es algo que nos permite ser como ha sido, precisamente porque no es muy conceptual, es sensual nada más, y más que sensual. Y efectivamente la novela ha sido escrita con un afán de sinfónico, ¿no? Que conviva muchos registros. Originalmente era mucho más barroca. Sacrifiqué yo varios capítulos que tenían un tono completamente que venía, uno que le gustaba mucho a Ramón, que era un diálogo a la Platón, un diálogo socrático en la mitad de la novela, el del banco, ¿no? Bueno, los que tienen un temperamento más, pero otros lo alucinaron. Había mucha especie de exégesis teológica, que es algo que me gusta mucho. Ustedes que hablaron de Agamben, gran teólogo también, ¿no? De Giorgio Agamben. Entonces había como capítulos de exégesis sobre Jonás, casi como si yo fuera un rabino, metiéndome en el Talmud, ¿no? a comentar. Y bueno, todo eso quedó afuera, pero sí un poco la cuestión polifónica era una búsqueda importante, ¿no? Que hubiera como diferentes registros. Y, en fin, en ese sentido sí, para mí era un proyecto muy ambicioso la novela, ¿no? El otro día voy a contar una anécdota, la tengo que contar porque me van a odiar por esto algunas mujeres, espero que no. Pero el otro día tuve una cita con una chica y una cita, es vergonzoso, y una mujer muy dura y no me preguntaba nada, no tenía la menor curiosidad. Y yo digo, vamos a meter un poco de rock a esto y empiezo a hablar de literatura y digo, es que yo extraño el aliento que tenía el siglo XIX con esas catedrales monumentales. Y ese era un poco el aliento. Y ella me dice, sí, pero esas catedrales monumentales las escribían hombres blancos. Yo ahí me salió grano y dije, bueno, ya empezamos la línea, ¿no? Espero que no me odien por esto, pero realmente no tenía que ver con esto, tenía que ver con una búsqueda estética decimonónica. Jane Austen a lo mejor la tenía también y no tenía. ¿Verdad que sí? Entonces, y era del siglo XIX. Y para mí ese fue un aliento importante, ahora que tú decías, o que Carlos decía, yo no sé cuándo, no sabía qué iba a pasar con este libro. Mientras lo escribía tenía la vanidad de creer que estaba escribiendo algo importante, porque eso es un acicate para el escritor, la vanidad. Una vez que lo solté, ya no supe qué, pero me parecía que era un libro que estaba un poco fuera de época, ¿no? No es primera persona, que es algo que ahora se escribe mucho más en primera. Esto está en tercera, amo la tercera, aunque es más fácil para mí escribir en primera. Y nada, y no es una novela de mi vida privada, de pequeñas cosas, es una novela que tiene un aliento que a lo mejor es hasta arrogante, pero que es evidente que está como inspirada en esas catedrales, ¿no? La orquesta sinfónica para mí es de las pocas instituciones donde los seres humanos se juntan para hacer algo hermoso. Es decir, un partido político no puede exclamar eso, ¿no? No puede decir, nos vamos a juntar para hacer el bien público. Lo pueden decir, pero nadie lo cree. Y en general es y el fútbol puede ser. Pero ya ven, Ronaldo, Messi, en fin. Es decir, como que es raro ver que varios seres humanos se juntan en una proporción importante, porque son 100 tipos, 100 mujeres y hombres. Y quizás es porque están bajo la égida de un monarca, ¿no? Es decir, yo no creo en la monarquía, pero cuando funciona, funciona muy bien. Hay que decirlo. Si hay un rey sabio o una reina sabia, que las ha habido también, las cosas van bien porque no hay gobernabilidad, no hay que negociar por nada, las cosas se hacen. Y eso es lo que pasa en la orquesta sinfónica. Y algo que a mí me interesaba mucho es que he observado en el curso de mi vida y eso es algo que Sabina trajo con fortuna, creo, aquí a esta conversación, que yo he aprendido más de los gestos que de las palabras, en verdad, y la música es muy gestual. Es decir, a mí siempre me ha intrigado, como neófito, ver en qué se diferencia un director de otro, yo qué sé, no sé, el venezolano, ¿no? ¿Cómo se llama? Dudamel, con sus pelos beethovenianos, su cosa latinoamericana, toda la orquesta toca. Algo transmite ese tipo, que es su cuerpo y su gestualidad. Y ese contagio es lo que hace que la orquesta venezolana, Simón Bolívar, tenga esa fuerza, ¿no? Yo qué sé,
Después están los directores muy comedidos, que hacen movimientos muy chiquitos, pero tienen una fuerza muy particular. Yo recuerdo que Menache, que estaba ahí sentado al lado de Karina, me pasó un video de un director que dirigió la orquesta de Leningrado, que se llamaba Evgeny Mravinsky. Y parece que sus interpretaciones de Tchaikovsky con la orquesta de Leningrado, en ese momento Leningrado fueron lo máximo, ¿no? Él no era stalinista, Stalin no le cortó la cabeza porque era demasiado bueno. Y el tipo era un tipo de gestos precisos pero chiquititos. Era todo lo contrario de Dudamel, ¿no? Un venezolano y un ruso, ahí está como el contrapunto. Y siempre me pareció que los gestos son comunidades expresivas sintéticas que condensan una enorme cantidad de cosas. Uno aprende, yo de mis amigos he aprendido a veces más de sus gestos, de su modo de sonreír, de su modo de decir que no, amablemente, o de un país como México, que se le pegan algunas expresiones, y ahí es muy patente porque no es que uno nació con ellas. Y eso es algo de lo que es parte de una de las líneas que está en la novela que a mí me interesaba mucho, cómo se contagian los gestos. Entonces es extraño, pero como dijo Carlos, el timbalista al final dirige la orquesta un poco sin querer. El último hombre que está atrás del todo, por su gestualidad muy comedida, muy a la Mravinsky, y ese aplomo a toda prueba, ese estoicismo en cierto sentido, genera un efecto en el director que a su vez se contagia en la orquesta y al final se contagia en el público, en ese gran concierto que transcurre en la novela, el concierto de clausura, que es medio gusto, ¿no? Al final es un concierto clásico, todos terminan abrazados, pasa una cosa medio rara, y es como el último hombre el que está ahí, ¿no? Es como si el portero fuera el que contagiara al número 9. Eso me interesó mucho en la novela, y con la música me parece que pasa eso, porque además la música tiene la propiedad de ser contagiosa, ¿no? Uno no puede poner AC/DC y quedarse en un pabio, uno se sacude, ¿no? O a Beethoven, da igual. Entonces, en ese sentido, esa es una línea que quisiera destacar porque no es muy evidente. Y sí, efectivamente yo la pensé de manera muy musical. En una película sobre Beethoven, que ya no recuerdo, con este hombre, Ed Harris, sí. Creo, sí, que es esa. Aparece una idea que me gustó mucho, que Beethoven tiene un coro parado en la novela que no hace nada hasta el final. Yo dije, qué grandiosa es esa idea. Entonces yo a Popov lo dejé callado hasta el final. Dije, este va a ser el coro que va a hablar. O sea, que sí había ideas sinfónicas, siendo yo un ignorante total, o sea, un neófito, un tipo que no sabe de música más que lo que me conmueve. Lo de los nombres tiene que ver porque la orquesta sinfónica a mí me parecía que, siendo una institución de las pocas, que es donde los seres humanos se juntan para urdir algo bello y no para hacer el mal o para la corrupción, me parecía interesante que en último caso representara el cosmos, la cosmópolis, que todo, así como hay una familia de instrumentos tan diversa, donde hay alientos, metales, maderas, cuerdas, percusiones, etcétera, etcétera, uno dijera, bueno, que aquí está representado el mundo. Entonces hay apellidos griegos, hay apellidos españoles, González, hay apellidos italianos, hay apellidos... hay un apellido de un amigo de Los, Roberto López. Ah, sí, claro. Está Roberto. Hay apellidos, bueno, no hay orientales, en verdad, ahora que pienso, pero un poco como que era describir la cosmópolis. Y la verdad que uno de los conflictos importantes del personaje, eso también es muy autobiográfico, es el ser extranjero. Es la incapacidad de integrarse en nada y siempre sentir que en el mundo del rock él es el clásico, en el mundo clásico él es el rockero. Y a mí me ha pasado mucho eso. Yo acá en la Facultad de Filosofía soy el escritor, yo no soy filósofo. Pero en el mundo de la literatura soy el filósofo. Y entre la comunidad judía soy el budista, entre los budistas soy el que medio tiene una familia judía por ahí. Y como que siempre he sido el otro. Y me parecía, y creo que uno de los ideales, y eso le ha pasado al judaísmo bastante en el siglo XIX, había toda una idea cosmopolita de pensadores judíos, de cómo integrarse al mundo. Esta cosa de siempre estar en una relación conflictiva con sus vecinos, hasta hoy, Palestina, bueno, ni hablemos, ¿no? Pero un poco como, desde el principio ha sido así en el Viejo Testamento, y Jonás tiene ese problema, o sea, es un profeta que tiene que ir a predicarle al enemigo, porque los ninivitas, o sea, Nínive es la capital de Asiria, que era el imperio enemigo, era un gran imperio. Entonces es el único profeta de todos los profetas del Viejo Testamento que no le predica al propio pueblo, y son muy severos, ¿no? Ustedes que son unas putas así, ¿no? Este tiene que ir a predicar al enemigo, y parte de las interpretaciones de su renuencia que se han dado, que son más o menos tradicionales, es que él no quiere favorecer al enemigo, ¿no? Es un nacionalista israelí.
Pero bueno, digamos, en todo ese conflicto judío, que aparece en Kafka, en El Castillo, en ciertas lecturas del Castillo, que es como el judío que al final se va a integrar en la vida, va a dejar de lado sus traumas, ser judío, está esa idea de la extranjería, ¿no? Un tema muy levinasiano de un filósofo judío. Y entonces, en el siglo XIX hubo algunos pensadores que pensaron que la única manera de integrarse era el cosmopolitismo, porque ahí se dibujan todas las fronteras, ¿no? Ya no, y eso es muy estoico también, como sabemos. O sea, digamos, de alguna manera la idea es que, más allá de la constitución particular de Atenas, de Esparta, la ley última es la ley del cosmos, ¿no? Es el logos, es la ley cósmica. Y en el budismo eso es evidentemente así, ¿no? La idea de la mente incondicionada, de la mente libre, que es la búsqueda de Popov de manera bastante clara. Sacarse los lastres de su pasado, sacarse todo rastro de identidad personal y ser libre en ese sentido. Libre en un sentido realmente radical, de una mente incondicionada. Bueno, se parte de la idea de que realmente el sustrato último de la mente es la mente natural, la mente de Buda, por decirlo, del despierto, y de lo que todo está transido. O sea, hay una idea de ley cósmica también, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es una novela profundamente budista, sin decirlo y sin querer abundar en eso, o estoica también. Aparecen de alguna manera esas referencias de manera muy sutil. Ahora Sabina tuvo la gentileza de no decir lo que objeta de la novela en público, pero tuvimos una pequeña conversación. Ella me decía, tal diálogo es un poco largo, es denso, es más filosófico, es didáctico. Y yo le dije, sí, es que tal monólogo, es que esa es una de mis debilidades, ¿no? Como que yo, si de mí dependiera, ¿no? Tiro línea todo el tiempo, o sea, para mí es muy fácil hacer eso y estoy totalmente tentado de hacerlo, entonces es más bien un ejercicio de continencia para mí, que no sea muy filosófico o que no sea muy comediante, porque esa es la otra vena que a mí me interesa, la comedia, ¿no? Que es lo que dice acá en el aula magna, la última vez, una comedia, la verdad. Entonces, bueno, no sé, eso es lo que tengo para decir, es un poco información de backstage, ¿no? De tras bambalinas del proceso, pero en fin, estoy profundamente agradecido con mis presentadores de hoy, que no son míos, que son además amigos muy entrañables y queridos, con las personas que tuvieron la gentileza de venir, amigos, exalumnos, personas que conozco de Facebook nada más, novios de presentadores. En fin, les agradezco de corazón que estén acá. Y bueno, de mi parte no tengo mucho más que agregar. Si hay preguntas, comentarios, cosas que quieran a lo que dijeron o a mí o a Mónica, siéntanse cómodos de hacerlo, tenemos el espacio.